Muy buenas tardes a todos. Nuestro grupo, conformado por Marta Edith Arévalos, Atilio Berríos, Enrique Reyes y que les habla Sebastián Quinteros, eh, para la asignatura Fin and Running del profesor Fabián Águila Horta, nos tocó el tema de flexibilidad, el cual tiene como contenido esta presentación la definición, las clasificaciones que encontramos, algunos ejemplos de flexibilidad, cómo se evalúa y se entrena la flexibilidad y finalmente los beneficios del entrenamiento de la flexibilidad. En primer lugar, citando a los autores Herbert, Russell, entre otros, la flexibilidad es una capacidad para desplazar una articulación o un conjunto de ellas a través de la amplitud de un movimiento completo que no tiene restricciones, que no genera dolor y está compuesta por todo el grupo de articulaciones, músculos, ligamentos y estructura ósea. Por otra parte, eh, según Merino y Fernández, la flexibilidad no existe como una característica intrínseca de la persona, sino que es el grado de flexibilidad que puede trabajar a través del tiempo y la práctica, ¿no es cierto? Es muy específico a cada articulación como una articulación concreta. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo del grupo funcional muscular, es donde se va a aplicar el grado de flexibilidad. Según Pareja, en 1995 hizo una clasificación de 4 puntos fundamentales que están asociados a la necesidad de su manifestación, ya sea general o especial, de la forma de movimiento, ya sea dinámica o estática, que lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. eh, Se clasifica también la flexibilidad como la participación o no de la musculatura agonista. Recordemos que en cualquier movimiento como el curl de bíceps tenemos un músculo agonista y antagonista, y también el grado de expresión cuantitativa del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es la cantidad de elongamiento muscular y desplazamiento angular de la articulación, que también lo vamos a ver cómo se mide. Hay una medición que se realiza con respecto a cuál es el ángulo, que también podemos llevarlo al curl de bíceps, ¿no es cierto?, que tiene la articulación. Eh, En el año 2009, Merino Fernández, en la revista Internacional de Ciencia del Deporte, realizan una síntesis de la clasificación general de la flexibilidad, en donde a través de cuatro principales puntos, ellos clasifican la flexibilidad a través de la fuerza, la flexibilidad cinética, la cuantitativa y la flexibilidad a demanda. La primera, la flexibilidad de fuerza, se subdivide en activa y pasiva, en la cual la activa es la libre, la asistida y la asistida y la resistida, en donde la libre es aquella que sin que intervenga ninguna otra fuerza, incluso la gravedad. Vamos a dar un ejemplo bien concreto más adelante. La asistida es donde existe una ayuda de otra fuerza externa, ya puede ser un balón medicinal, y la resistida cuando existe una fuerza externa y aumenta la intensidad de la contracción. Puede ser una barra o algún tipo de peso que nos ayude a hacerlo. En el caso de la pasiva, la musculatura no se contrae, es una fuerza externa la que produce el movimiento. Y en este caso está la libre y la forzada, en donde la libre es la fuerza externa, es el peso del cuerpo, el peso mismo del cuerpo, y la forzada, además del peso corporal, actúa una fuerza externa que puede ser en este caso nosotros como preparador físico, que ayudemos al alumno a realizar el movimiento, ¿ya? En el caso
sinestésica, en este caso existe la dinámica y la estática, ¿ya? En el caso de la dinámica tenemos la balística, la natural y la lenta, en donde la balística utiliza un impulso o inercia de un movimiento enérgico. Puede ser como el lanzamiento hacia la pared de un balón medicinal. La natural, el movimiento es a velocidad normal o incremental. Y en el caso de la lenta, el movimiento se realiza a una velocidad por debajo de lo normal. En el caso de la estática, es una capacidad para mantener una postura en la que se emplea una gran amplitud articular. Ya, puede ser una flexión de rodilla, ¿ya? Para el caso de la cuantitativa, que también vamos a dar ejemplo, está la general, la sintética y la analítica. Y en la flexibilidad de demanda existe la funcional, la de reserva, la anatómica y la genética. La genérica, perdón, la que vamos, mi compañero ahora le doy el pase para que dé los ejemplos generales con respecto a este esquema. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edith Arevalo y yo voy a comentar, así como dijo mi compañero, algunos ejemplos sobre lo que es la flexibilidad y los tipos de flexibilidad. ¿Ya? Existe la flexibilidad de fuerza, ya que es la activa, en este caso la resistiva, que es la capacidad de alcanzar con un gran rango de movimiento articular mientras los músculos implicados realizan una contracción para oponerse a una fuerza externa, como es el caso de la sentadilla, que también está con un balón medicinal en el ejemplo. Está la pasiva forzada, que es la capacidad de mover una articulación en su máximo rango de movimiento posible, pero sí aplicando una fuerza externa adicional, como se ve en el ejemplo también, que lo podemos hacer con una banda, ¿ya? Tenemos la flexibilidad cinética, que dentro de ella nos encontramos con la dinámica y la estática, que la dinámica es en el fondo un estiramiento dinámico, valga la redundancia, que emplea movimientos rápidos de rebote, balanceo o lanzamiento para forzar que un músculo utilice su rango de movimiento máximo y más allá, como lo vemos en el ejemplo con el balón medicinal. Y tenemos la flexibilidad estática, que es la capacidad de alcanzar y mantener el rango máximo de movimiento de una articulación en una posición fija, sin movimiento y manteniendo la postura, que en este caso es como una estocada baja. Y también tenemos la flexibilidad cuantitativa, ya dentro de ella entran dos flexibilidades, la sintética y la analítica, que en el fondo la sintética es la capacidad de alcanzar grandes amplitudes articulares en dos o varias articulaciones simultáneamente, como lo vemos en la imagen como ejemplo, lo que son las cuclillas, la posición cuclilla. Y la analítica es la capacidad de alcanzar una gran amplitud articular en una sola articulación. Algunos de los ejemplos de la flexibilidad de demanda, que dentro de ella entra de reserva y la genérica, está la capacidad de reserva, que se alcanza una máxima amplitud articular ya superior a la requerida por una actividad específica para evitar rigidez que puedan afectar la coordinación del movimiento a su nivel de expresividad. Ya como se ve en la imagen, la persona ahí está extendiendo su cadera en su máxima amplitud, ya que eso sería la flexibilidad de reserva. Y está la genérica, que es la capacidad de alcanzar grandes amplitudes articulares que no sean específicas de una actividad en concreto. ¿Ya? Ahora viene lo que es evaluación y entrenamiento de la flexibilidad. Le daré el pase a mi compañero Matías Reyes, que nos va a explicar sobre este tema. Gracias, Edith. Bueno, buenas tardes, compañeros. Por acá, Enrique Reyes. Yo les voy a explicar un poco la evaluación y el entrenamiento de la flexibilidad. Bueno, la evaluación de la flexibilidad, según Araujo, en el año 2005, prioriza que la evaluación médica o funcional para los programas de ejercicio, valorar el riesgo potencial de lesión, obtener un diagnóstico clínico y un seguimiento, condiciones de hipo e hipermovilidad, obtener datos de referencia para los resultados de la valoración de la intervención, entre paréntesis, el entrenamiento de rehabilitación o físico, diagnosticar las posibles causas de un rendimiento deportivo malo o acotado en las actividades cotidianas y valorar características físicas. Nos trasladamos hacia 1979, según Johnson y Nelson,
Las mediciones de la flexibilidad pueden ser lineales, en pulgadas o centímetros, o rotatorias, en grados de rotación. Propusieron clasificar los test de flexibilidad estática en relativos, absolutos. En el caso de los absolutos, miden únicamente la ejecución en relación con una meta absoluta, y relativos a la longitud o a la anchura de una parte específica del cuerpo. Maud y Cortés Cooper en 1995 propusieron dos métodos de evaluación, los directos e indirectos. En el caso de los directos son aquellos que los ángulos articulares son medidos en grados y los indirectos que miden la distancia entre dos partes o segmentos corporales. Hay que tener presente tres métodos de evaluación de la flexibilidad, como es métodos angulares, métodos lineales y métodos adimensionales. En el caso de los métodos angulares, se conocen comúnmente como goniometría y proporcionan resultados en grados de arco, como por ejemplo ángulo formado por el eje longitudinal del antebrazo y el brazo durante la flexión de codo, como se puede ver en el ejemplo, esto mediante el uso de instrumentos como el flexómetro. En el caso de los métodos lineales, expresan resultados en función de una escala de distancia gradada, normalmente en unidades de centímetros o pulgadas, como por ejemplo el test de Rich, Weber y Krauss en 1949, Wells y Dillon en 1952 y Krauss y Hirschland en 1954, y también el método Tautage de Krauss y Hirschland en 1954 y el método adimensionales, que no utilizan unidades de medición angulares ni lineales, por ejemplo, el método internacional utilizado para la valoración de la salud de los recientes nacidos mediante la determinación de su puntuación APGAR. Feinstein 1999, Nicolas 1990, con jugadores de fútbol americano. Utilizó un método adimensional que luego fue adaptado a un protocolo de evaluación de preparticipación en el deporte. Goldberg 1980. Llegamos a la FMS, método de evaluación de flexibilidad, donde la movilidad, control del motor y patrones funcionales nos van a permitir llevar a cabo la elevación activa de la pierna recta, movilidad del hombro, la movilidad del tobillo, la estabilidad rotatoria, flexión con estabilidad del tronco, zancada en línea, paso de valla y sentadilla profunda. Ahí se puede ver un ejemplo en el recuadro de un reporte de FMS. Ahora los vamos a dejar con mi compañero Atilio Berríos, quien seguirá con la exposición de nuestro trabajo. Métodos de entrenamiento. Flexibilidad. Elongación balística. Se realiza provocando rebotes en los límites del movimiento articular por contracciones repetitivas del músculo agonista, de modo de producir elongaciones rápidas del músculo antagonista. Elongación estática asistida o pasiva asistida. Se busca el estiramiento del músculo o grupo muscular hasta donde el movimiento se ve limitado o impedido por la tensión propia del tejido. Elongación estático o activa. Se busca aumentar la longitud del músculo buscando su estiramiento por activación del músculo agonista. También se impide el reflejo miotático, se busca la máxima extensión muscular con la sola participación de las masas musculares que intervienen. Elongación con facilitación neuromuscular propioceptiva. Produce un aumento en la frecuencia de impulsos transmitidos por los usos musculares, lo que aumenta la resistencia de ese mismo músculo de forma refleja. Entrenamiento de la flexibilidad y sus beneficios. Beneficios según sus autores. Aumento del ROM, rango máximo de movimiento en las articulaciones entrenadas. Davis y Hernández, 2005. Handel y Cito en el 1997. Prevención de lesiones musculoesqueléticas por tensión. En el 2004, Dadeo, Prentice y Wieman en el 1997. Aumento de la relajación muscular como base para el movimiento más fluido. Anderson y Burke, 1991. Andel, 1997. Disminución de la rigidez muscular con el consecuente almacenamiento de energía elástica más eficiente para la realización de movimientos con el ciclo de alargamiento, acortamiento del músculo. Handel, 1997. Retarda el dolor muscular residual
DOMS. Anderson y Burke, 1991. Herbert y Gabriel en el 2002. Sakaseski, 1996. Mejora el rendimiento deportivo en los atletas, puesto que el músculo trabaja a una longitud óptima. Herbert y Gabriel, el año 2002. Russell, Bandy, Taker en el 2004. Prevención en los acortamientos musculares, Davis en el 2005. Mejora de la coordinación neuromuscular, Prentice en el 1997. Muchas gracias por su atención. Este fue el trabajo de flexibilidad.